Thank you, fellow senators. Mr. President, I yield the floor. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend, hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos en Estados Unidos. Bajo la presión del presidente Donald Trump y con el voto dirimente del vicepresidente Mike Pence, el Senado de los Estados Unidos aprobó finalmente debatir la derogación del Obamacare, pero en el Capitolio quien se llevó la atención fue el senador John McCain, diagnosticado solo la semana pasada de cáncer al cerebro y que hoy viajó de Arizona a Washington para votar. Aplausos para uno de los veteranos de la política estadounidense. El senador republicano John McCain regresó hoy a la Cámara Alta tras la operación de un coágulo sobre el ojo izquierdo y el diagnóstico de un tumor cerebral. Mi servicio aquí es el trabajo más importante que he tenido en mi vida y estoy muy agradecido. Tan agradecido a la gente de Arizona por el privilegio, por el honor de servir aquí y por las oportunidades que me brindan para tener un pequeño rol en la historia del país que amo. Con la cicatriz aún visible, McCain hizo un retorno triunfal que casi opaca el desempate fijado por el vicepresidente Mike Pence para reabrir el debate sobre la derogación de Obamacare. La votación final todavía no tiene fecha, pero el senador republicano adelantó que no votará por la versión de su partido para reemplazar la ley de salud del expresidente demócrata. He votado a favor de la moción para permitir que el debate continúe y las enmiendas se ofrezcan. No voy a votar por este proyecto de ley como está hoy. Tengo cambios sugeridos por el gobernador de mi estado que tendrán que ser incluidos en mi apoyo a la aprobación final de cualquier proyecto de ley. El carismático senador también agradeció el apoyo enviado por sus colegas. Muchas personas dicen cosas tan bonitas sobre mí recientemente y creo que algunos me habrán confundido con alguien más, pero lo aprecio, cada palabra, aunque muchas no sean merecidas. McCain agregó que estará por unos días más en el Senado y luego regresará a casa para tratar su enfermedad. Explicó que planea volver para que todos los que dijeron cosas bonitas de él se lamenten. Bueno, ha sido decisivo el voto del senador John McCain. Muchos pensaban que no iba a votar porque acababa de ser operado y de un tumor al cerebro. Él viajó de Arizona, su estado, a Washington para votar y dio este discurso, que era un discurso sobre todo con la idea de que hay que debatir, ¿no? Que el Senado está para eso, que hay que retomar las buenas prácticas políticas. Sí, esta votación era únicamente para seguir debatiendo el tema, ¿no? Pero era, si no había eso, no había manera de avanzar. No, claro, simplemente Obamacare quedaba tal cual estaba, cosa que no era tan mala según muchos, pero bueno, eso es lo que quería evitar en todo caso el gobierno de Trump. Y claro, el voto de McCain era decisivo. ¿Por qué? Porque sin el voto de McCain, la moción para continuar con el debate hubiera perdido por 50 votos contra 49. Con el voto de McCain se produce un empate. Cuando se produce un empate, según la Constitución, quien rompe el empate es el vicepresidente, Mike Pence, republicano, y fue el voto de Pence el que finalmente permitió que este debate continúe. De ahí lo que corresponde es debatir la derogación del Obamacare sin tener un reemplazo. O sea, repeal and replace. Repeal es repudiar o, digamos, derogar Obamacare. Replace es reemplazarlo con otro proyecto. Como no hay todavía acuerdo entre los propios republicanos sobre un proyecto alternativo, por lo menos no hay mayoría, se requiere
votar primero la propuesta de simplemente derogar Obamacare. Todo parece indicar que no va a haber los votos necesarios para aprobar la derogación, porque además ese es el camino más dañino para la población asegurada. Ese es el que llevaría a que más de 30 millones de personas pierdan su seguro médico, la mayoría de ellos en el próximo año. Entonces, si no se deroga el Obamacare, el siguiente paso sería discutir una ley que lo reemplace. No queda claro que haya mitad más uno de los votos en el Senado para aprobar una norma. Y además ha acudido John McCain a dar ese voto clave después de haber sido criticado y tan cuestionado incluso su propio valor, ¿no?, de héroe de guerra por Donald Trump, ahora presidente, que ahora sí rescata el valor de John McCain. Bueno, lo salvó, así que lo salvó. Tiene por qué, pero como vamos a ver con Jeff Sessions, eso puede no durar mucho. Puede no durar mucho, sí. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se reunió con el primer ministro libanés Saad Hariri. El republicano elogió los esfuerzos de Beirut para proteger sus fronteras e impedir que los terroristas del Estado Islámico ingresen a su territorio desde su vecina Siria. En la conferencia de prensa conjunta, Trump remarcó que Washington es el único defensor que necesita el Líbano. El mandatario también habló de la situación en Siria y aseguró que los crímenes de Bashar al-Assad no quedarán impunes. Yo no soy fan de Assad. Ciertamente pienso que lo que ha hecho este país y a la humanidad es horrible. He estado diciendo eso por mucho tiempo. Yo no soy alguien que estará de pie y lo deje escapar con lo que trató de hacer e hizo una serie de veces cuando el presidente Obama dibujó una línea roja en la arena y le dijo que debería haber cruzado, porque cometió algunos actos horribles contra la humanidad, incluyendo el gas y la matanza a través de gases. Claro, acá el tema complicado en esa relación Estados Unidos-Líbano es Hezbollah, ¿no? Que Hezbollah es parte de la coalición de gobierno de Hariri. Hezbollah es parte de la coalición de gobierno porque tiene ministros en el gabinete y porque es parte del grupo parlamentario que lo respalda. Y es un grupo considerado terrorista por los Estados Unidos. Efectivamente. Y lo que sí pueden llegar a algún tipo de acuerdo, y también de eso hablaron, es del apoyo humanitario para los refugiados sirios en el Líbano, que es aproximadamente un tercio de la población. Más de 1,5 millones. Sí, no se sabe exactamente cuántos son, pero son más de 1 millón en un país. De 6 millones. 6 con ellos. ¿No? O sea, ellos son probablemente la cuarta parte de la población en este momento. Cuando se dice de que Europa está rebasada de inmigrantes, pongamos las cosas en claro, o sea, los gobiernos europeos han descubierto de que puede ser políticamente contraproducente recibir más inmigrantes. No es que bajo ningún estándar objetivo la cantidad de inmigrantes que llegan no puedan ser procesados debidamente por falta de capacidades o recursos. La prueba de ello es el Líbano. O sea, el Líbano por sí solo ha recibido casi tantos refugiados como todo Europa. Y el Líbano tiene la 100ª parte de la población de Europa y probablemente menos de la 100ª parte de la economía europea, ¿no? Claro que de cualquier modo no había mucho que el Líbano pudiera hacer para evitarlo, porque es un país limítrofe y salvo una acción tan inhumana como devolverlos a zonas de guerra donde sus vidas estaban en peligro, no tenía más opción que tratar de lidiar con la situación como se le presentó. Pero esta sería una manera, digamos, de asumir cierta responsabilidad con esa crisis de esa guerra en Siria, el ayudar más bien al Líbano para apoyarlo en poder sostener esa situación de esa cantidad de refugiados. Bueno, lo que dice Trump es lo mejor para los refugiados es que estén cerca de su país. Bueno, en principio eso es cierto. En principio eso es cierto. El tema es que si deciden ir más allá, entre otras razones porque no siempre los acogen cerca de su país, ningún aliado estadounidense del Golfo Pérsico acoge refugiados, tienen derecho bajo las normas del derecho internacional a que sus pedidos de asilo o de estatus de refugiado sea procesado ahí donde se haga efectivo. En el caso de Hezbollah, efectivamente Estados Unidos acusa a Hezbollah de terrorismo y hay razones para digamos, aseverarlo, pero es mucho más que eso. Es un partido político con base social en el Líbano, tiene programas, digamos, sociales que lo hacen relativamente popular entre un sector de la población, pero sobre todo combate al enemigo de Estados Unidos en Siria. Hezbollah es probablemente la más formidable fuerza de combate, no por tamaño o capacidad militar, sino por, digamos, capacidad de las tropas que tiene bajo su mando, por las guerras que han tenido con Israel.
es probablemente el grupo armado en Siria mejor capacitado para combatir tanto al Estado Islámico como a la rama local de Al-Qaeda, y más bien fue Israel, aliado de Estados Unidos, quien en algún momento brindó atención médica a miembros de Al-Qaeda en la zona de los Altos de Golán. La permanencia de Jeff Sessions en el cargo de fiscal general de Estados Unidos parece estar liquidada. Hoy el presidente Donald Trump volvió a arremeter en su contra. Decepcionado. El presidente Donald Trump ya le ha quitado la confianza a su secretario de Justicia Jeff Sessions, y esto fue lo que dijo públicamente por la tarde de hoy. Estoy decepcionado con el fiscal general. No debería haberse rehusado casi inmediatamente después de asumir el cargo. Y si se iba a inhibir, debería haberme dicho antes de asumir el cargo y yo simplemente habría elegido a otra persona. Así que creo que eso es algo malo. No para el presidente, sino para la presidencia. Creo que es injusto para la presidencia y eso es lo que siento. Atrás quedaron esos tiempos de palmadas en el hombro en señal de aprobación. Inhibirse de cualquier investigación sobre las elecciones de 2016 ha sido el peor golpe que pudo darle el fiscal general Sessions al presidente Trump. Durante su habitual Twitterton matutina, Trump acusó a Sessions de tomar una posición muy débil al investigar a Hillary Clinton sobre el uso de servidor de correo electrónico. El portavoz de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, no quiso comentar respecto a que se esté planeando un despido de Sessions. Aseguró que esa es una decisión personal del presidente. Pero los allegados al fiscal general creen que estos ataques públicos vía Twitter o declaraciones ante la prensa son parte de la estrategia del presidente para forzar la dimisión del ministro, que la semana pasada reafirmó que no renunciará porque ama su trabajo y servir a los Estados Unidos. Jeff Sessions fue uno de los primeros aliados, o el primer aliado que tuvo Donald Trump en el llamado establishment republicano, el primer senador que lo apoyó durante la campaña y luego lo nombra en ese cargo, ahora lo critica, lo cuestiona, no lo vota. Y también ha criticado al jefe del FBI y también dicen que tiene desavenencias con el secretario de Estado, Rex Tillerson. Están hablando algunos del Brexit, de la salida de Rex Tillerson del Departamento de Estado. En todo caso, en este caso, en esta situación es complicada para Sessions o no necesariamente, puede quizás darle más peso a sus investigaciones. Es que yo lo que creo es que quieren sacarlo, y creo que el objetivo final no es Sessions. Es Mueller. Sí, especial. Jeff Sessions hizo esto, efectivamente. Yo entiendo la actitud de Trump. Si él me hubiera dicho de antemano que se iba a recusar de las investigaciones en torno al tema de Rusia, no lo hubiera colocado en el cargo, no lo hubiera propuesto. El tema, sin embargo, es que eso ocurrió hace ya meses. ¿Por qué lo vuelve a sacar a colación ahora? El tema presuntamente ya estaba cerrado, porque en mi opinión el objetivo no es Sessions, es que como Sessions se recusó, el que asumió la conducción del tema fue el segundo al mando, y en el Departamento de Justicia. Y a su vez es el que nombra a Mueller como fiscal especial para investigar la trama rusa. Y claro, el tema es que si sale Sessions, sale el segundo al mando, y la idea es que un nuevo fiscal general y un nuevo vicefiscal general podrían remover a Mueller. Lo que no quiere, mi impresión particular es que lo que no quiere tener que hacer Trump es tener que removerlo él personalmente, porque podría ser calificado como un caso de obstrucción de la justicia, porque él es quien está siendo investigado. Pero si fuera los propios superiores de Mueller, de la entidad que lo nombró como fiscal especial, podría decir que es un tema que no lo involucra, pero para eso tiene que deshacerse tanto del fiscal general como del vicefiscal general. Ahora, lo que está acusándolo es de ser muy débil y no investigar los correos de Hillary Clinton, pero eso ya fue investigado por el FBI, ¿no? Exacto, el tema ya fue cerrado. Había sido descuidada. Fue investigado. De hecho, recordemos que ya había sido cerrado el tema. Y el jefe del FBI lo abre en plena campaña electoral a poco más de una semana de las elecciones. Y después lo vuelve a cerrar. Y hay indicios de que eso fue decisivo para la derrota de Hillary Clinton. Y lo ha dicho ella misma, ¿no? Pero cuando uno revisa cómo evolucionan las encuestas, ella gana por
cerca de 2% de margen de votación, pero pierde como 3 puntos en las encuestas en una semana en donde el gran tema de discusión fue ese. Por eso la ironía es que después los demócratas hayan querido, digamos, rescatar o estaban muy irritados cuando despidió a Comey, aunque en un comienzo no era por su personaje favorito, no era el culpable de la derrota. Claro, pero él no despide a Comey por lo que había hecho con Hillary Clinton, claro. aunque él alega que sí, sino, y luego lo admite en otra entrevista, por la posibilidad de que investigara sus vínculos con Rusia. Ese es el tema. Saca a Comey y de cualquier manera la Secretaría de Justicia nombra a alguien más para continuar con esa investigación. Entonces la investigación del FBI virtualmente queda cerrada, pero continúa con el fiscal, a través de este fiscal especial. Vamos a otro tema. México y Colombia negaron algún tipo de cooperación con Estados Unidos a través de la CIA para intervenir en Venezuela. Los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países remarcaron su extrañeza por la acusación de intervencionismo lanzada por el canciller venezolano Samuel Moncada. El presidente Nicolás Maduro denunció así el supuesto complot internacional para derrocarlo. El director de la CIA ha dicho que la CIA y el gobierno de Estados Unidos trabaja en colaboración directa con el gobierno de México y el gobierno de Colombia para derrocar al gobierno constitucional de Venezuela e intervenir a Venezuela. Yo le exijo hoy, día de nacimiento de nuestro libertador, al gobierno de México y al gobierno de Colombia que aclaren suficientemente estas declaraciones del director de la CIA. Ambos gobiernos ya han rechazado ser parte de este supuesto complot. Y la OEA designó un experto argentino para investigar si el gobierno de Venezuela ha incurrido en crímenes de lesa humanidad. El Consejo Permanente de esta organización tiene previsto reunirse mañana para tratar una vez más la crisis en Venezuela. La OEA investigará al actual gobierno venezolano para determinar si cometió o no delitos de lesa humanidad. Esta información la confirmó el secretario del organismo, Luis Almagro, al presentar al argentino Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, como el asesor especial para estudiar y dirigir las pesquisas que podrían determinar si se enjuicia o no al régimen de Nicolás Maduro, conforme al Estatuto de Roma. Esto es una fase siguiente, en la cual llegaremos al análisis de determinar responsabilidades penales individuales en los casos de violación de derechos humanos en Venezuela. Es una constante, es una práctica sistémica en la que hemos estado observando la muerte de 100 manifestantes, la tortura de centenares, centenares también han sido sometidos a la justicia militar. Luis Moreno explicó que antes de llevar a un Estado ante la Corte Penal, se debe esclarecer y determinar si existen argumentos para que el gobierno, en este caso el de Venezuela, sea procesado por delitos de lesa humanidad. Y lo que voy a hacer, o le voy a proponer al secretario general que hagamos es, armemos en el seno de la OEA, en este edificio, una serie de reuniones para que la OEA escuche a las víctimas y también escuche a Venezuela, a ver qué pasó. ¿Qué es lo que habría que probar para llevar el caso a la Corte? Que hay crímenes de lesa humanidad. Eso implica que tienen que ser acciones sistemáticas cometidas como una política de una organización. Hay que ver si eso ocurre y quién la comete. Hay que identificar quiénes son los máximos responsables, ¿no? Porque la Fiscalía normalmente se ocupa de los máximos responsables. Y hay que investigar o hay que aclarecer si hay juicios genuinos en Venezuela para investigar los crímenes que se alegan en Venezuela. La Corte podría intervenir por ser el primer país latinoamericano que bajo el gobierno de Hugo Chávez suscribió el Tratado de Roma que dio origen al CPI. Moreno Ocampo precisó que a partir de septiembre se realizará audiencias públicas en la OEA para escuchar a los involucrados en la denuncia de violación a los derechos humanos. El Consejo Permanente de la OEA sesionará este miércoles en Washington para tratar la crisis venezolana.
Se espera que este nuevo encuentro sirva para presionar a Maduro a abandonar su intención de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, motivo de innumerables manifestaciones en calle. Bueno, Luis Moreno Campos, un reconocido jurista argentino, fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional. Y bueno, y es una manera distinta de la OEA ahora de abordar la crisis venezolana. Sí, aunque no tiene que ser la OEA, cualquier país puede presentar la demanda, cualquier país que sea parte del Tratado de Roma. Y acá, para contrastar con la iniciativa de un grupo de congresistas colombianos y chilenos, no se ponen los cargos, en mi opinión, descabellados que incluían ellos. Ellos hablaban en algún momento de la posibilidad de delito de apartheid, que recordemos era un sistema de segregación racial, no es un sistema de opresión racial lo que existe en Venezuela, y hablaban incluso de políticas de exterminio que podían caer bajo la categoría de genocidio. O sea, estamos hablando de poco más de 100 muertos en más de 13 meses de manifestaciones. Genocidio es una política sistemática de exterminio de un grupo humano. O sea, para poner las cosas en contexto, en un solo día el régimen egipcio dio muerte a entre 700 y 800 y 1000 manifestantes. Acá estamos hablando de alrededor de 100 en 3 meses y medio. O sea, pero sí sostiene un elemento que estaba en esa demanda, que es el que van a investigar aquí, crímenes de lesa humanidad. Recordemos que ahí sí comentábamos que eso sí parecía factible. Pero además va a ser una manera distinta, ¿no? Porque va a servir de un foro, dijo Luis Moreno, ¿no? Para escuchar a víctimas y supuestos, bueno, si es que van a querer acudir representantes del gobierno venezolano, tampoco lo sabemos. No, pero digamos, la idea aquí es una investigación preliminar para ver si, primero, si se han cometido ese tipo de crímenes. Tortura, asesinato de manera sistemática. Segundo, si hay una cadena de mando, sobre todo si el mando político, o sea, el gobierno, es responsable. Y tercero, y esto es interesante porque esto puede reforzar la posición relativa de la fiscal general en Venezuela, tercero, la Corte Penal Internacional solo actúa si el tema no está siendo debidamente investigado y procesado en cortes nacionales. O sea, acá la paradoja es si el gobierno de Maduro remueve a la fiscal general. Es un argumento más en su contra favor de que el tema pueda llegar a la Corte Penal Internacional, porque estando la fiscal en el cargo, el gobierno de Maduro podría decir, primero, es evidente que es una fiscal independiente del poder político, y segundo, está investigando estos temas. Sí, pero todo tiene a todos los jueces del Tribunal Supremo de Justicia a su favor, ¿no? Pero al menos tendría ese argumento. Si además la saca ella del cargo, no hay cómo argumentar que la Corte no debería tener competencia, porque ya tienen competencia las Cortes Nacionales. Y también en Venezuela han sido detenidos otros 2 magistrados, los designados por la Asamblea Nacional. Decía una analista venezolana que por qué se le llamaban algunos titulares los jueces de una corte paralela, cuando en realidad estos son los jueces, porque han sido nombrados por la Asamblea Legislativa elegida por el pueblo. A ver, yo he revisado un poco la Constitución venezolana y en honor a la verdad, ninguna de las 2 cortes está elegida de manera debida, ¿no? De acuerdo a la Constitución, quiero decir. Primero, porque en la Constitución se establece un proceso de preselección en el que deberían participar defensor del pueblo, fiscal general y contralor general de la República. Eso no habría ocurrido en ninguno de los 2 casos. Bueno, en el segundo claramente no ocurrió, pero según la fiscal general tampoco ocurrió en la designación del Tribunal Supremo de Justicia oficialista. Con lo que sí cuentan estos magistrados es con 2/3 de la Asamblea Nacional, con los que no contaron los magistrados del Tribunal Oficialista. Claro, la Constitución dice que si en 3 sesiones de votación no se obtiene la mayoría calificada de 2/3 para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en una 4ª votación se les podría elegir por mayoría simple, como hizo la Asamblea Nacional Chavista. El tema es que la Asamblea Nacional Chavista no hizo las 3 votaciones previas para ver si había 2/3. Entre gallos y medianoche, en víspera de Navidad del 2015, cuando ya habían perdido la mayoría las elecciones, en la elección para el Congreso, para renovar el Congreso, eligieron por mayoría simple a todos los jueces titulares y suplentes. Entonces ahí el tema es... Hasta donde yo entiendo la Constitución, ninguna de las 2 elecciones es impecable, pero se acerca mucho más a los términos de la Constitución la elección de la Asamblea Nacional que la elección del oficialismo. Y hay 3 presos de
de ese Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a una pausa y al volver. Conozca más sobre las disputas entre palestinos e israelíes. Además, líderes libios acuerdan un alto al fuego desde París. Alrededor de 26.000 ciudadanos venezolanos cruzaron el puente internacional Simón Bolívar que conecta con Colombia para abastecerse de productos básicos y alimentos. El temor a que el caos se intensifique en el país con la huelga de 48 horas programada por la oposición contra el gobierno ha generado el aumento del flujo de entrada y salida a territorio colombiano en un 5% según el Departamento de Migración del vecino país. Debido a lo anunciado para próximos días en Venezuela, muchas de las personas, muchos de los ciudadanos venezolanos han venido a nuestro país a abastecerse de productos básicos, ¿sí? Estamos viendo que hay un gran incremento de esa población que viene no para quedarse en nuestro país, sino simplemente adquirir unos productos y regresarse a su país. El derrumbe de un edificio de 5 pisos en Mumbai, la capital financiera y entretenimiento de la India, dejó al menos 12 muertos, mientras que otras 14 personas están hospitalizadas. Unos 14 camiones de bomberos, 7 ambulancias y 2 automóviles de rescate operan en la zona afectada en busca de unas 30 o 40 personas que podrían estar atrapadas entre los escombros. Por lo precario del estado de la infraestructura y la falta de mantenimiento, el derrumbe de edificios es una constante en la India. En agosto del año pasado, más de 20 personas murieron al colapsar un puente en el estado de Maharashtra. Las autoridades palestinas han demandado que Israel retire todas las medidas de seguridad impuestas en la explanada de las mezquitas y no solo los detectores de metal. Cientos de musulmanes siguieron congregados hoy en las cercanías para realizar sus rezos sin entrar en la mezquita de Al-Aqsa. Israel empezó a retirar los polémicos detectores de metales colocados al exterior de la mezquita Al-Aqsa en la ciudad vieja de Jerusalén. En los últimos días, estos medios de seguridad generaron masivas y violentas protestas, en las que murieron tanto palestinos como israelíes. Los detectores serán reemplazados con sistemas de vigilancia inteligentes, menos intrusivos, según el gabinete israelí. Pero las autoridades palestinas se oponen también a las medidas de seguridad modificadas. La conclusión es que si las cosas no vuelven a estar como estaban antes del 14 de julio, no habrá cambios. Todas las nuevas medidas israelíes establecidas desde esa fecha hasta hoy deben ser removidas para que las cosas puedan volver a la normalidad en Jerusalén y podamos reanudar nuestro trabajo respecto a las relaciones bilaterales. Mientras tanto, los palestinos continuaron rezando fuera de la mezquita Al-Aqsa en rechazo a las medidas modificadas. De acuerdo con un reporte del diario español El País, en el suelo se hallaron pasquines anónimos con textos en árabe que instaban a no ceder en la lucha por liberar Al-Aqsa. Estas protestas tienen la aprobación del cuerpo religioso que dirige los sitios islámicos en Al-Aqsa, asegurando que continuarán con sus rezos en las calles hasta que se eliminen todas las medidas de seguridad. ¿Y por qué la mezquita de Al-Aqsa es tan importante para los palestinos en Israel? Y para Israel, se lo contamos en este informe. Jerusalén es una tierra sagrada para cristianos, judíos y musulmanes. La explanada de las mezquitas es una de las zonas más importantes para el Islam, tanto como la Meca. Ahí se puede encontrar la cúpula de la Roca y la mezquita Al-Aqsa, así como otras construcciones de tradición musulmana. Al-Aqsa hoy está en los ojos del mundo debido a los recientes disturbios entre fuerzas israelíes y musulmanes palestinos, pero este no ha sido el único incidente. A inicios de siglo, la visita del entonces primer ministro israelí Ariel Sharon provocó estos enfrentamientos que detonaron la segunda intifada, conocida como Intifada de Al-Aqsa. Al-Aqsa está representada en el Corán como la mezquita lejana, aquella a la que acudió el profeta Mahoma para hacer su viaje nocturno al cielo y encontrarse con Dios, 11 años antes de su muerte en la tierra.
Lo hizo según la tradición islámica desde la piedra que está en la famosa cúpula de la roca, que representa el horizonte jerosolimitano. Para la tradición judía, en cambio, esa es la primera piedra de la construcción del mundo y a la cual acudió Abraham para ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac, hecho que nunca se consumó. Es por ello que la ciudad vieja de Jerusalén y la explanada de las mezquitas resulta tan importante para estas dos religiones que salen de la misma raíz, pero que se dividieron a lo largo de la historia. Esa es una nueva crisis, ¿no? A raíz de esta explanada de las mezquitas. ¿Qué puede hacer ahora, digamos, si es que se trata de buscar una solución, una salida, además de retirar los detectores de metales, qué otra posibilidad habría? El tema es que no es solo las mezquitas, ¿no? Jerusalén fue, bajo resolución de Naciones Unidas, es territorio ocupado militarmente por Israel. Israel dice que es su capital eterna e indivisible. Ningún Estado del mundo tiene su embajada en Jerusalén, porque ningún Estado del mundo reconoce Jerusalén como capital de Israel y Jerusalén Oriental es considerada territorio ocupado. Hay una política deliberada de parte de Israel de tratar de desplazar a la población nativa. Habría que recordar que los palestinos nacidos ahí por generaciones no son ciudadanos israelíes, pese a que Israel ha anexado la ciudad, los trata como si fueran extranjeros residentes y son población nativa. En cambio, si un judío, una persona extranjera se convierte al judaísmo y por esa vía adquiere la ciudadanía israelí, puede vivir en Jerusalén y hacer lo que describe Vargas Llosa en el artículo que mencionaba ayer del diario El País, empezar a desplazar de sus viviendas a los propietarios palestinos. Ese es el contexto en el que hay que ver las diferencias sobre locales o instalaciones puramente religiosas. O sea, es como el último baluarte de tu presencia en ese lugar, que también está en disputa porque para grupos judíos fundamentalistas Al-Aqsa está construida sobre lo que era el Templo de Salomón y algunos dicen explícitamente que quieren destruirla para reconstruir el Templo de Salomón. Entonces, ese es el contexto en el que hay que entender esto. No es algo tan simple como medidas de seguridad. Los dos principales protagonistas de la crisis libia, el jefe de gobierno de Trípoli, Fayez al-Sarraj, y el mariscal Khalifa Haftar, acordaron un alto al fuego y la realización de elecciones. Ambos se reunieron en París a instancias del presidente francés Emmanuel Macron. Libia se acerca a la paz de la mano de Emmanuel Macron. Bajo la supervisión del nuevo enviado especial de la ONU para Libia, el presidente francés se ha reunido a las afueras de París con los dos hombres fuertes del país, el jefe del gobierno de unidad nacional Fayez al-Sarraj y el mariscal Khalifa Haftar, que controla el este del territorio. Ambos han acordado un alto el fuego y la convocatoria de elecciones lo antes posible. Macron ha adelantado que serán en primavera y ha lanzado una advertencia. Este es un proceso esencial para el conjunto de Europa. Porque si fracasa, tendrá consecuencias directas sobre nuestros países en términos de riesgo terrorista y de flujo migratorio. Tras 6 años de guerra, Libia es un estado fallido y está a merced de numerosos grupos armados. La reciente victoria del mariscal Haftar sobre varias milicias yihadistas en la ciudad de Benghazi le ha colocado en una posición de fuerza frente al gobierno reconocido internacionalmente, pues ha pasado a controlar el 60% del territorio e ingentes reservas de petróleo. Y tiene razones para preocuparse por tratar de buscar salidas a esta situación en Libia, Emmanuel Macron, porque como decíamos viendo la nota, hay yihadistas del Estado Islámico que han cometido, que están en Europa y que pueden cometer atentados. De hecho, ya han habido, ya los hemos cubierto, los atentados en Francia. ¿Qué posibilidades de éxito tiene de tener con esta reunión cierta estabilidad política en Libia para evitar que aumente la presencia de grupos, no necesariamente el ISIS, si es que es derrotado, sino otros terroristas? Bueno, el ISIS habría que recordar, o sea, Daesh tenía su tercera ciudad más grande, porque captura 3 ciudades relativamente importantes en su momento de auge. Mosul, la más grande que controló, que ya ha perdido, Raqqa, la que considera su capital, que está en proceso de perder, y Sirte, que era la ciudad natal de Muammar Gaddafi y que también llegó a capturar en algún momento, también fue expulsado de ahí. Pero sus fuerzas se han replegado al sur del país y ni tan al sur, ¿no? Siguen relativamente cerca de Sirte. Y claro, el tema es
no hay un ejército nacional unificado que combata al Estado Islámico porque hay dos, yo mencionaba tres, pero bueno, dos ya han confluido esencialmente tras el gobierno internacionalmente reconocido, pero los que deberían ser las autoridades políticas de Libia están peleando entre sí. No tienen mucho tiempo ni para impedir el flujo de refugiados. De hecho, algunas milicias se financian con el tráfico de personas, según parece, ni para combatir a Daesh, porque están combatiendo mutuamente. Ahora, pero esta reunión sí puede encontrar una salida, ¿o no? Lo que probablemente ayude a que esto lleve a una solución es el hecho de que queda claro quién está ganando la guerra en caso de que continúe. Y por ende quien la está perdiendo, que es el gobierno internacionalmente reconocido, tiene incentivos para buscar ahora una solución política. El tema es, Haftar, como se dice en el reportaje, controla, no sé si 60% del territorio, pero controla buena parte del este del país, controla pozos petroleros. Si se presentan elecciones para presidente y las pierde, abandonaría todo ese botín, está por verse. Pasamos a Cuba. Raúl Castro encabezará mañana por última vez como presidente los actos por el Día de la Rebeldía Nacional. Castro culminará su mandato en febrero del 2018. El mandato de Raúl Castro entró en cuenta regresiva. El miércoles asistirá por última vez como presidente a los actos del 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional, que conmemora el ataque al cuartel Moncada en 1953. El general de 86 años tiene previsto dejar el 24 de febrero próximo la presidencia que ejerce desde 2006, cuando cayó enfermo su hermano Fidel. Seguirá de todas formas al frente del Partido Comunista, el único legal en Cuba. Un relevo que el gobierno cubano asegura será un proceso no traumático para el cual ya están preparados, pero que genera incertidumbre, dado que nadie en Cuba reúne hoy más poder, autoridad y secretos que Raúl Castro. Leal a su hermano Fidel hasta después de su muerte, Raúl, que comandó con mano implacable por 50 años las Fuerzas Armadas Revolucionarias del país, pregonó su apertura a las reformas siempre que no tocaran el sistema de partido único. Fui elegido para defender, mantener y continuar perfeccionando el socialismo. De su mano, Cuba entró en una etapa de flexibilización. Con Venezuela en crisis y el embargo de Estados Unidos vigente, amplió el trabajo privado y autorizó la compra y venta de viviendas y vehículos. Además, eliminó las restricciones de viajes para los cubanos e impulsó la inversión extranjera. Y en 2014 sorprendió al mundo al anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Washington, rotas por más de medio siglo. En 2016 fue el anfitrión de Barack Obama y ese año ayudó a firmar la paz con la guerrilla más antigua de Colombia, a la que Cuba había apoyado en sus inicios. Solo él y sus más cercanos saben quién lo sucederá, pero el vicepresidente Miguel Díaz-Canel, de 57 años, parece ser el escogido. Con lo que ya sí se acabaría esta vez con la salida de la presidencia del país de Raúl Castro, la dinastía Castro, porque no se habla de ningún hijo ni de Raúl ni de Fidel como sucesores. Por ahora no, digamos, porque claro, parece que el delfín es Díaz-Canel, pero habría que recordar que Fidel mismo en vida ya había, digamos, ahijado a ciertos potenciales delfines. Y cayeron en desgracia. Luego cayeron en desgracia. Entonces Díaz-Canel es, todo parece indicar, el elegido. Pero si no se le vocea tanto, a veces no necesariamente claro, no es. Ahora, el tema es que está ya consistentemente desde hace mucho tiempo en cargos directivos y sobre todo en la vicepresidencia. La otra cuestión es que hay que recordar que ser secretario general del Comité Central del Partido Comunista es tan o más importante que ser presidente, y ese cargo no lo va a abandonar Raúl Castro, al menos no de inmediato. Y en caso de un conflicto entre el secretario general del partido y el presidente, habría que recordar que en ese contexto el secretario general, Raúl Castro, es quien, digamos, comandó las Fuerzas Armadas durante medio siglo. Así que Raúl Castro no va a ser ni por asomo un expresidente que se va a dedicar únicamente a escribir sus memorias. Vamos a una pausa y algo. Se cierra el caso del bebé británico Charlie Gard. Además, italianos se quedan sin agua potable debido a una fuerte sequía.
Jared Kushner, el hijo político de Donald Trump, volvió al Capitolio este martes para testificar esta vez ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre sus contactos rusos durante la campaña presidencial de Donald Trump. El testimonio ha sido similar al expuesto en la víspera en una comisión del Senado, reiterando que las reuniones no eran nada destacables y que no hubo colusión con Rusia para interferir en los resultados de las elecciones del año pasado. 119 votos a favor y 3 en contra. La Cámara de Representantes desafió al presidente Donald Trump al aprobar un proyecto que impone nuevas sanciones a Rusia por su interferencia durante la campaña electoral del año pasado. Este nuevo dictamen incluye un mecanismo que limita la capacidad del mandatario de retirar las penalidades a Rusia. El texto también dirige sanciones a Irán y Corea del Norte por sus programas de armamentos. Según el titular de la Cámara Baja, Paul Ryan, el paquete propone determinados puntos con relación a los más peligrosos adversarios de la administración para mantener seguros a los estadounidenses. El proyecto de ley debe ser validado por el Senado antes de ser enviado a la Casa Blanca. Este es un proyecto de ley muy importante. Estos tres regímenes de diferentes partes del mundo han amenazado los intereses vitales de los Estados Unidos y desestabilizado a sus vecinos. Simplemente no podemos permitir que ninguna potencia extranjera interfiera en nuestro proceso electoral. Eso fue un ataque contra Estados Unidos. Por eso ha sido necesario que el Congreso reafirme su papel y garantice que Rusia nos rinda cuentas. Estados Unidos avanza en las conversaciones con China sobre Corea del Norte respecto a las nuevas sanciones de Naciones Unidas contra el régimen de Pyongyang. Eso fue lo que dijo la embajadora Nikki Haley a los periodistas. Se está moviendo. Ya saben que esta es una resolución muy importante. Es algo en lo que se ha trabajado muy duro. Estamos constantemente en contacto con China y puedo decir que las cosas están avanzando. Pero todavía es demasiado pronto para saber cuánto. Sabemos que China ha estado compartiendo y negociando con Rusia. Por lo tanto, mientras lo hagan, vamos a seguir observando de cerca para asegurarnos de que sea una resolución fuerte, porque eso es lo que necesitamos tener. En una nota del Wall Street Journal sugiere, y esto citando medios digitales oficiales, que China también estaría preparándose ante una potencial crisis en la península de Corea debido a un eventual ataque militar de Estados Unidos. Sin embargo, las maniobras alrededor de la región continúan y este martes Beijing ha exigido a Washington detener sus operaciones de reconocimiento de la costa china. Debo señalar aquí que los buques y aviones militares de los Estados Unidos han llevado a cabo durante mucho tiempo actividades cercanas de reconocimiento contra las zonas costeras chinas, con alta frecuencia y prolongado lapso de tiempo, lo que ha amenazado seriamente la seguridad marítima y aérea de China. Estados Unidos debe detener de inmediato las actividades de reconocimiento relacionadas, que ayudará a evitar nuevos incidentes de efectos similares. Bueno, y según la agencia estatal de Corea del Norte, este régimen de Pyongyang ha amenazado con un ataque nuclear en el corazón de los Estados Unidos si hay esfuerzos para que salga del poder Kim Jong-un como el líder supremo de Corea del Norte. Esta amenaza, dice la nota, es en respuesta a los comentarios del director de la CIA, Mike Pompeo, que dijo la semana pasada que la administración de Donald Trump necesitaba encontrar una forma de separar a Kim de su creciente arsenal nuclear. Bueno, una amenaza más. Es una forma de decir que hay que buscar una forma de derrocar al régimen, ¿no? Y precisamente las armas nucleares, desde la perspectiva del régimen, son la garantía de su supervivencia. Entonces, pero siempre la amenaza es condicionada a que no, si tú me atacas, yo contraataco. Claro, y esto de mencionar en el corazón de Estados Unidos... No es Alaska. No es Alaska. Ya estamos desarrollando misiles que pueden tener un alcance aún mayor, que pueden llegar a otras zonas de Estados Unidos que aquellas que alcanzarían el misil que probamos recientemente. Una pausa y al volver. Racionamiento de agua en Roma y el Vaticano, además. Los Rolling Stones vuelven al estudio de grabación.
Los padres del bebé británico Charlie Gard, que sufre una enfermedad terminal, perdieron la batalla legal para impedir que sea desconectado de un respirador artificial. Ahora la pareja pide que Charlie salga del hospital y pase sus últimas horas en su casa. Sentimos tanto por no haberte podido salvar, dijo en la víspera Chris Gard, padre de Charlie Gard, en un desgarrador pronunciamiento junto a su esposa Connie Yates a su salida de la Alta Corte de Londres tras desistir en su batalla legal por el traslado de su hijo a Estados Unidos para que reciba un tratamiento experimental a la enfermedad terminal que padece. Estamos a punto de hacer lo más difícil, que es dejar que nuestro hermoso y pequeño Charlie se vaya. Guapísimo e inocente niño que nació con una enfermedad rara y que tenía una verdadera y auténtica oportunidad de vida y una familia que lo amaba. La lucha empezó en abril pasado, tras ser diagnosticado con el síndrome de depresión del ADN mitocondrial, un mal neurodegenerativo que provoca daños musculares y cerebrales irreversibles. Los padres vieron una luz de esperanza en que su hijo pueda ser tratado en Estados Unidos. Sin embargo, el cuerpo médico del hospital Great Ormond Street decidió suspender la respiración artificial al sostener que la situación del bebé era irreversible. Hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor del accionar médico. El caso concitó la atención internacional. Líderes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como el Papa Francisco, expresaron su solidaridad con la familia y ofrecieron su ayuda para tratar al pequeño. Pero hasta el Hospital del Vaticano confirmó la gravedad del estado de Charlie. Fuimos allí y nos dimos cuenta de que la situación era muy dramática. Era un bebé que había perdido más del 90% de su masa muscular. Y como se puede entender, una recuperación es muy poco probable. Ahora la familia busca que el tribunal falle a favor para que el pequeño Charlie, quien en 2 semanas cumplirá 1 año de edad, pase sus últimos días en casa. Sin embargo, aún hay resistencia por parte del personal médico. La sequía que se registra en Italia ha obligado a restringir el agua en varias regiones, afectando incluso a Roma. El Vaticano también ha resultado afectado con la restricción. Así luce el lago Bracciano, uno de los más concurridos por los italianos, ubicado a 30 kilómetros al norte de Roma, tras la sequía que afecta al país desde hace semanas y que coincidió con un sofocante verano. Esta crítica situación ha privado a Italia de 20.000 millones de metros cúbicos de agua. Las autoridades de 10 regiones se vieron obligadas a decretar el estado de calamidad natural. Roma es una ciudad con una alta disponibilidad de agua, con 350 litros per cápita por día, y podría ser aún más alta, pero no se usa con sensatez. Este es el problema, el uso del agua. Ni la Ciudad del Vaticano se salvó por la escasez de agua. La Santa Sede dispuso el corte del suministro en las fuentes de la Plaza San Pedro. Por lo que sabemos, esta es la primera vez que hemos tenido que cerrar las fuentes. Roma ha sido bendecida con mucha agua y esto es una excepción. Además, esta decisión está en la línea con el pensamiento del Papa sobre la ecología. Estas fuentes, que aún dejan discurrir el agua en varios puntos de la ciudad eterna, pronto se sumarán a las medidas de racionamiento. Los Rolling Stones preparan un nuevo álbum. El guitarrista de la banda británica Keith Richards reveló que alista un nuevo material de estudio que podría tratarse de la continuación de su último disco de versiones Blue and Lonesome, aunque no dio mayores detalles. La noticia de un nuevo álbum de los Stones se da después de que Shane González, fundador de los Midnight Studios de Londres, filtró en Instagram una imagen del líder de la banda, Mick Jagger, junto al famoso rapero británico Skepta. Esto ha generado especulaciones entre los fans sobre la influencia del hip hop en el próximo trabajo de los rockeros. Y para terminar, a 5 meses para la Navidad, 100 hombres vestidos de Papá Noeles midieron su resistencia en 5 disciplinas como parte de un Congreso Mundial de Santas celebrado en Copenhague, Dinamarca. Una de las pruebas fue el ingreso a las aguas heladas, bueno, frías ya porque están en verano, ¿no?, de la Bellevue, ubicada al norte de la ciudad. Este encuentro, que data desde 1957, durará 3 días e incluirá la realización de desfiles
entre otras actividades. Hasta aquí el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana. Buenas noches.